Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa y ha generado muchísima curiosidad. Vamos a hablar de la ruptura. Específicamente la sorprendente razón detrás de la separación de dos de las estrellas turcas más queridas y mediáticas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo leyeron bien. Vamos a desentrañar los detalles, analizar las pistas y con suerte arrojar un poco de luz sobre lo que realmente sucedió entre estos dos. Prepárense para sumergirse en el mundo del drama, los chismes y, por supuesto, el amor. Pero antes de empezar, quiero darles una calurosa bienvenida a todos los que son nuevos en el canal. Espero que les guste. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse. Suscribirse es gratis y les aseguro que no querrán perderse ninguno de nuestros vídeos. Toca la campanita para recibir notificaciones y así no se pierden ninguna novedad. Vamos, denle al botón de suscribirse. ¿Ya? ¿Hecho? Genial. Ahora sí, comencemos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todas las historias de amor que se precian, comenzó en el set de grabación. En este caso en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkap como se conoce en turco. Imaginen la escena, dos jóvenes guapos y talentosos, compartiendo largas jornadas de trabajo, interpretando personajes que se enamoran, besándose. ¿Qué podía salir mal? Bueno, aparentemente nada. La química entre ellos era innegable, y lo que comenzó como un romance de ficción pronto se convirtió en algo real. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, Love is in the Air fue un fenómeno global que catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional. La trama, llena de enredos románticos malentendidos y, por supuesto, mucho amor, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande y Kerem respectivamente, se convirtió en un fenómeno cultural, generando un fervor inusitado por la pareja protagonista. La serie, con su estética cuidada, sus escenarios idílicos y su guión entretenido, se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en numerosos países de Europa, América Latina y Asia. La química entre Hande y Kerem era evidente desde el primer episodio. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, eran señales inequívocas de una conexión especial. Los fans, ávidos de ver a sus ídolos felices, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que su romance ficticio se trasladara a la vida real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular rápidamente. Fotos de ellos juntos fuera del set, compartiendo cenas, paseando por las calles de Estambul, alimentaban la expectativa de los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de deseos de que la pareja confirmara su relación. Las especulaciones eran constantes y los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de una primicia jugosa, se dedicaron a rastrear cualquier movimiento de los actores. Las señales eran claras. Miradas cómplices en eventos públicos, comentarios cariñosos en entrevistas, publicaciones en redes sociales que dejaban entrever una cercanía especial. Todo esto alimentaba la ilusión de los fans y mantenía viva la llama de la esperanza. La expectación crecía día a día, y el público esperaba ansiosamente la confirmación oficial de la relación. Y finalmente la confirmación llegó. Fotos de ellos tomados de la mano, besándose, disfrutando de románticas escapadas, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La noticia corrió como la pólvora. Kerem y Hande estaban juntos. El amor de la pantalla había traspasado la realidad. Las fotos tomadas en diferentes momentos y lugares mostraban una evidente complicidad y felicidad entre los actores. La pareja se convirtió en una de las favoritas del público. Sus seguidores, tanto en Turquía como en el resto del mundo, los adoraban. Los Serkan y Eda de la serie, ahora convertidos en Kerem y Hande en la vida real, eran el ejemplo perfecto de una pareja de ensueño. La gente se identificaba con ellos, los admiraba y celebraba cada uno de sus logros. Compartían momentos en las redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, asistían juntos a eventos. Parecían absolutamente felices. Los fans seguían cada uno de sus movimientos, analizaban cada foto, cada comentario, cada gesto. La pareja se había convertido en un símbolo de amor y felicidad para muchos. La atención mediática que recibían era inmensa. Cada aparición pública era seguida de cerca por la prensa,
y cada detalle de su vida privada era escudriñado y comentado. La presión era constante y la falta de privacidad, una realidad cotidiana. Sin embargo, la pareja parecía sobrellevar la situación con elegancia y profesionalismo, demostrando una gran madurez y un profundo amor el uno por el otro. Se les veía felices, compenetrados. Y muy enamorados. Asistían juntos a eventos benéficos, participaban en campañas publicitarias y compartían momentos íntimos con sus seguidores a través de las redes sociales. Todo parecía perfecto. La pareja, en la cúspide de su fama, se había convertido en un referente para muchos jóvenes en Turquía y en el extranjero. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood y en el mundo del entretenimiento en general, la felicidad no es eterna. Y de repente la noticia de la ruptura. El shock fue generalizado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las especulaciones comenzaron a llover. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a la caza de información. Y por supuesto los fans con el corazón roto, se aferraban a cualquier pista, a cualquier rumor, a cualquier esperanza de que la pareja se reconciliara. La noticia de la separación sacudió el mundo del espectáculo. Los seguidores de la pareja, que habían invertido emocionalmente en su relación, se sintieron devastados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de preguntas sin respuesta. La incertidumbre reinaba, y la especulación se desató. Inicialmente las razones de la ruptura se mantuvieron en secreto. Se habló de diferencias irreconciliables, de falta de tiempo debido a sus compromisos profesionales, de discusiones constantes. Pero nada claro. Nada que explicara realmente el porqué de la separación. Los medios de comunicación, desesperados por obtener la primicia, comenzaron a inventar teorías, a exagerar detalles, a crear dramas donde quizás no los había. La prensa rosa se volcó en el análisis de la separación. Se publicaron artículos, se hicieron entrevistas, se crearon debates en televisión. La ruptura se convirtió en el tema del momento, y todo el mundo quería saber qué había sucedido entre Kerem y Hande. Los medios de comunicación, con sus titulares sensacionalistas y sus especulaciones, contribuían a aumentar la confusión y la desinformación. Las teorías eran variadas y contradictorias. Se mencionaron problemas de compatibilidad, diferencias de carácter, y la presión mediática como posibles causas de la separación. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones parecía ser lo suficientemente convincente. El misterio se mantenía, y la verdad permanecía oculta. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta no es sencilla. Pero después de investigar, analizar diferentes fuentes y contrastar la información, creo que podemos acercarnos a una explicación bastante precisa. Una de las razones más mencionadas, y que parece tener mucho peso, es la incompatibilidad de agendas y prioridades. Kerem y Hande son dos actores muy ocupados. Ambos tienen una carrera en ascenso con muchos proyectos en puerta. Los rodajes, las promociones, los viajes, todo esto les exigía mucho tiempo y energía. Y según algunas fuentes, esto habría generado fricciones en la relación. El ritmo frenético de trabajo de ambos actores, con rodajes que duraban meses, viajes constantes y compromisos publicitarios, hacía que fuera difícil encontrar tiempo para estar juntos. Las largas jornadas de trabajo, los horarios irregulares y la distancia física, afectaban inevitablemente a la relación. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para conversar y para fortalecer la conexión emocional, habría contribuido al desgaste de la pareja. Se dice que Kerem, con una personalidad más centrada en su carrera y con un estilo de vida más independiente, priorizaba sus proyectos profesionales. Por otro lado, Hande, aunque también muy dedicada a su trabajo, valoraba más el tiempo en pareja, la intimidad, la estabilidad. Esta diferencia de prioridades, sumada a la presión mediática y a la falta de tiempo para ellos, habría ido desgastando la relación. Kerem, conocido por su profesionalismo y su ambición, parecía estar más enfocado en su crecimiento profesional. Hande, por otro lado, con una personalidad más sensible y orientada a la familia, buscaba una relación más estable y duradera. Esta divergencia en sus aspiraciones, combinada con la falta de tiempo y la presión del entorno, habría creado tensiones en la pareja. Otro factor importante y que quizás no se haya discutido tanto, es la presión del entorno. Ambos actores, como ya mencionamos, eran extremadamente populares.
Su relación estaba constantemente bajo la lupa de los medios y de los fans. Cualquier pequeño gesto, cualquier palabra fuera de lugar, era analizada y juzgada. Esta constante exposición, esta falta de privacidad, habría generado un estrés adicional en la pareja. La presión mediática constante e implacable afectaba a la pareja en todos los aspectos de su vida. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca, cada palabra pronunciada era analizada y cada gesto era interpretado. La falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la exposición constante a los comentarios y juicios de los demás. Generaban un estrés adicional en la relación. Imaginemos la situación: no pueden salir a cenar tranquilos, no pueden ir de vacaciones sin que los persigan los paparazzi, cualquier discusión es noticia de primera plana. Es muy difícil mantener una relación en esas condiciones. La presión mediática, la opinión pública, los chismes, todo esto puede afectar negativamente a una relación, incluso a las más sólidas. La imposibilidad de tener una vida normal, la necesidad de mantener la imagen pública y la constante invasión de su privacidad, habrían desgastado la relación y contribuido a la decisión de separarse. La presión mediática, un factor invisible pero omnipresente, habría actuado como un catalizador de la ruptura. Además de la incompatibilidad de agendas y la presión mediática, también se rumorea que hubo diferencias en cuanto al futuro de la relación. Se habla de que Kerem, en ese momento, no estaba dispuesto a comprometerse a largo plazo. Hande, por otro lado, quizás sí anhelaba un futuro más estable, con planes de formar una familia. Esta diferencia en las expectativas podría haber sido un factor importante en la decisión de la separación. Las expectativas de futuro de cada uno de los miembros de la pareja, divergentes y posiblemente incompatibles, habrían contribuido a la ruptura. La necesidad de Kerem de mantener su independencia y la búsqueda de Hande de una relación estable, con planes de formar una familia, habrían creado un abismo entre ellos. La diferencia en sus aspiraciones, en lo que cada uno esperaba de la relación, habría sido un factor determinante en la decisión de separarse. Es importante aclarar que esta información es producto de la investigación y del análisis de diferentes fuentes. No podemos saber con certeza absoluta qué pasó entre Kerem y Hande porque, al fin y al cabo, solo ellos conocen la verdad completa. Pero, basándonos en lo que hemos investigado y en lo que se ha comentado públicamente, podemos decir que la ruptura fue el resultado de una combinación de factores: la incompatibilidad de agendas y prioridades, la presión mediática, y las diferentes expectativas en cuanto al futuro de la relación. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas, y que la ruptura de una pareja puede ser el resultado de múltiples factores. En el caso de Kerem y Hande, la combinación de una agenda de trabajo apretada, la presión mediática y las diferentes expectativas de futuro, parecen haber sido los factores que condujeron a la separación. ¿Y qué pasó después de la ruptura? Pues, la vida continuó. Kerem y Hande siguieron adelante con sus carreras. Ambos han tenido nuevos proyectos exitosos. Ambos han sido relacionados con otras personas. La vida, como suele decirse, sigue su curso. Kerem, conocido por su versatilidad y su talento actoral, ha seguido cosechando éxitos en su carrera profesional. Ha participado en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Ha sido reconocido por su trabajo y ha seguido ganando el cariño del público. Hande, por su parte, ha continuado desarrollando su carrera como actriz y modelo. Ha participado en nuevas series y proyectos, demostrando su talento y su belleza. Ha sido imagen de marcas internacionales y ha seguido siendo una de las actrices más populares de Turquía. Es importante destacar que, a pesar de la separación, tanto Kerem como Hande han mostrado respeto mutuo. No ha habido declaraciones públicas negativas, ni acusaciones, ni escándalos. Esto demuestra que, a pesar del final de su relación, ambos se guardan cariño y respeto. Ambos han demostrado madurez y profesionalismo al manejar la ruptura, evitando conflictos y manteniendo una actitud positiva. Han priorizado su carrera profesional y han seguido adelante con sus vidas, sin hacer comentarios negativos sobre el otro. Esta actitud, admirable y digna de elogio, ha contribuido a mantener una imagen positiva de ambos actores. En el mundo del espectáculo, las rupturas son comunes. A veces el amor no es suficiente y las circunstancias de la vida, las presiones externas, las diferencias personales, terminan separando a las parejas. Lo importante es recordar que detrás de cada celebridad
hay una persona con sentimientos, con sueños y con derecho a su privacidad. Es fundamental comprender que las celebridades son seres humanos con emociones, vulnerabilidades y necesidades personales. La presión mediática, la exposición constante y la falta de privacidad pueden afectar negativamente su vida personal y sus relaciones sentimentales. Es importante respetar su privacidad y evitar juicios precipitados. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los posibles motivos detrás de su ruptura y espero haberles ofrecido una perspectiva clara y completa. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de esta historia. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que hubo otros factores involucrados? ¿Les gustaría que hiciéramos un vídeo sobre algún otro tema? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante por venir. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao, chao.